salvación. Acompáñame rápido a Mateo 5:5. Mateo 5:5. Esta es la continuación de lo que estamos viendo acerca de las bienaventuranzas, acerca del sermón del monte, de lo que Jesús habló en una ocasión ahí. Y cómo estas palabras pueden traer sanidad a la vida de la gente. En Mateo 5:5, a ver, amén. Mateo 5:5, señores, ¿qué dice? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. ¿Qué significa manso? Apacible, enseñable, humilde de corazón, no orgulloso, no soberbio, ¿verdad? Alguien que se deja moldear, alguien que escucha y también obedece, alguien que no pone un pretexto o no pone una barrera para ser entendible a lo que alguien le está diciendo. Eso significa manso. La Biblia nos habla de diferentes personas que han sido enseñadas por la vida, por Dios, ¿verdad? ¿Quién era el hombre más manso sobre la tierra? Y aparte, hay un hombre que dice la Biblia que era el hombre más manso sobre la tierra. Moisés, exactamente. Ahora, quiero llevarlos un poquito a pensar algo. Yo sinceramente, como pastor, mi objetivo es que tú crezcas en la fe y que tú no te quedes estancado en algo que te haya ocurrido en la vida, sino que sigas progresando y que sigas viendo la cruz y que sigas viendo lo que Dios te está poniendo en tu vida. Pero para yo llegar a ese nivel es porque yo estoy sano en mi corazón, es porque yo estoy siendo entendido, es porque yo estoy siendo obediente hacia lo que Dios me está pidiendo. Amén. Y para llegar a ese nivel, hay veces hay tropiezos. Diga la palabra tropiezos. Bueno, ¿sabe que hay varios tropiezos en la vida que no nos impiden llegar a ese propósito de Dios? ¿Sabe por qué estoy predicando yo de esto? Porque yo siento en mi corazón que ya Dios nos está queriendo jalar como cuerpo de Cristo a ese otro siguiente nivel. Pero yo tengo que poner un fundamento, diga la palabra fundamento, para poder llegar a eso. Ahora quiero llevarlo un poquito a pensar. ¿Qué es lo que sostiene toda la estructura de este edificio de 3 pisos? Se llaman fundamentos. Los cimientos, los fundamentos. Ahora, ¿será que el fundamento se vea? No, queda oculto. Pero entre mejor fundamento tenga yo, más alto puedo llegar. El fundamento es lo que va a definir la altura de mi edificio de vida. ¿Estamos claros? Por eso para mí es importante esto que yo les estoy enseñando y que tengo ya 3 domingos enseñándoles. Primero, hablamos de Mateo 5:3. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué dijimos que era el pobre de espíritu? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se acuerdan? Que era la persona que tenía que dejarse a un lado y ceder el control de su vida a Dios, ¿sí? Ya no valerse por sí mismo y ceder el control. Y luego leímos también, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿verdad? Ya dejar de lado, ¿verdad?, el yo puedo y permitirte a ti mismo ser sanado, permitirte a ti mismo ser consolado por Dios. Porque cuando tú te permites, cuando tú le das la libertad al Espíritu, dice la Biblia que Él trae vida y trae paz. ¿Y sabes cuál es el principal problema que yo encuentro dentro del cuerpo de Cristo? No nada más en esta iglesia, sino en general, que la gente vive sin paz. La gente vive estresada muchas veces, ¿sí?
¿Por qué? Porque no han aprendido conceptos tan básicos en el Evangelio como entregar sus cargas a Dios. ¿Sí? Y esta mañana mi intención, ¿verdad? Mi oración es que tú y yo podamos... ¿Qué? Mi intención es que tú y yo podamos esta mañana darnos esa opción, esa oportunidad, ¿verdad? De aprender a descansar. ¿Sabes? Muchos de nosotros hemos vivido con el día a día. ¿O no es cierto? ¿O nada más yo? ¿Verdad? Y todos los días dice la Biblia que trae su propio afán, ¿verdad? Y no hemos, como cuerpo de Cristo, no hemos aprendido a descansar en Dios. Y aquí dice en mi Biblia: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Te pregunto, ¿cuál será la tierra por heredad? Pues las promesas de Dios para tu vida. Si yo te pregunto cuántas promesas Dios te ha dado a ti, yo estoy seguro que tú me vas a decir: muchísimas Dios me ha dado promesas. Muchas se han cumplido, otras están por cumplirse. Pero ahí es donde entra esto. ¿Qué tan manso eres para no desesperarte? ¿Qué tan manso eres para tú escuchar la voz de Dios y decir: esto es Dios, y alinearte a esa voz que ya te está hablando? ¿Por qué te platico esto? Porque para yo llegar a este nivel de fe que Dios nos está llevando, yo tengo que ser sensible a la voz del Espíritu Santo, para que entonces empiece una administración, empiece una sanidad en mi vida, para que en mi vida yo pueda llevar esa misma sanidad a otros. ¿Qué pasaría? Ponte a analizar algo. ¿Qué pasaría si de repente yo recibo un balazo y traigo un balazo y me estoy desangrando, pero te quiero ayudar a ti? ¿Qué pasaría conmigo? Termino muerto, ¿no es cierto? Termino desangrado. Bueno, hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que así está. ¿Y sabes por qué? Porque no se ha podido atender primero Él para poder atender a otros. Porque siguen sangrando con heridas que tienen años en su vida y que no han querido confrontar, aun cuando Dios ya les dijo: perdona a esa persona, y no la has perdonado. Y la sigues cargando. Si yo cargo una silla, tal vez la voy a poder soportar, pero si yo cargo otra y otra y otra, se me va a hacer bien dificultado el avanzar. Lo mismo sucede en la vida cristiana. ¿Cuánta gente y cuántos de nosotros hemos estado cargando cosas que no tienes por qué cargar? Pero no has podido decirle a Jesús: pum, aquí está mi carga y dame tu yugo, que es ligero y fácil de llevar. Te voy a llevar un poquito más adelante. Muchas veces las apariencias no nos dejan avanzar. Muchas veces las apariencias no permiten que tú y yo podamos ser sanados por Dios. Aún y cuando, fíjate qué tremendo es esto, aún cuando nuestra vida se esté desmoronando, porque a Dios no lo puedes engañar. Me podrás engañar a mí, a cualquiera, pero a Dios no. Y muchos de nosotros, la verdad, llegamos con una vida desmoronadísima con Dios. No desmoronada, desmoronadísima. Algunos matrimonios con un tercero en medio. Algunos otros sin querer siquiera amarse entre esposos. Algunos otros peor, metidos en alcoholismo, metidos en drogas. Y sin embargo Dios de ahí nos ha rescatado. Ahora, yo te quiero llevar por varias partes de la Biblia donde muchas veces vamos a ver cómo circunstancias ajenas influyen en tu persona y en mi persona para a veces no llegar a ese punto que Dios quiere que lleguemos. Hay una palabra que nos ha pegado a muchos mucho tiempo. Esa palabra se llama culpabilidad. Y esa culpabilidad muchas veces en nuestra conducta o en nuestros pecados, algunas veces no nos deja avanzar. Hay una incapacidad a veces por culpa del pecado, y muchas veces por culpa, fíjate lo que te voy a decir, muchas veces por culpa del pecado no reconocido, es lo que a veces permite que el enemigo entre a nuestra vida.
Yo traigo mucho la palabra culpabilidad y rebelión, porque esas dos palabras son dos espíritus que yo les puedo llamar abre puertas. ¿Por qué abre puertas? Dice la Biblia, y hablando Jesús, que luego vienen espíritus, 7 espíritus peores que él, cuando queda limpio esa persona y se mete y su postrer estado es peor que el primero. ¿Por qué? Porque hay espíritus que tú y yo muchas veces sin conocer, por ignorancia, y a veces, y peor aún, sabiendo, lo haces. Y como hijo de Dios estás expuesto a demonios. Dios quita la cobertura por la indiferencia de tu corazón, la dureza de tu corazón. Dios quita la cobertura que existe sobre ti y quedas expuesto a demonios por la dureza del corazón de la persona. Por eso quiero llevarte esta mañana a ir reconociendo por qué tenemos que ser mansos, ¿sí? Hay gente, y eso es algo que también es otro tema bien tremendo, que a veces nuestra incapacidad de tratar de salir adelante por causa de algún pecado oculto nos hace enojar. Muchas veces yo me he enojado conmigo mismo. ¿Por qué? Porque a veces sin querer mi incapacidad de salir adelante de cierta forma de ser me hace pecar. Te puedo poner un ejemplo muy sencillo. Puedo yo estar molesto por algo que me ocurrió en la calle, y me desquito en mi casa y le puedo llegar a hablar fuerte a mi esposa. Y mi esposa no tiene la culpa. Pero ¿contra quién me voy? Contra ella. Eso a mí me hace enojar. ¿Sí me explico? Y te voy a decir dónde está el problema y por qué entra la palabra manso. Porque cuando este pecado es recurrente, tal vez tú enfócalo a algún pecado por ahí que tú tengas, ¿verdad? Gritería, enojo, ira, contienda. Hay muchos para escoger, ¿verdad? Tutti frutti, ¿verdad? Pero tú escoge el tuyo. Tú dices, ¿sabes qué? Pues a mí, pues la verdad, pastor, la mera neta del planeta a mí me pega por acá. Tú ponle, tú no. Yo puse un ejemplo. Pero ¿cuál es el detalle de esto? Que cuando ese pecado es recurrente, hay una molestia, hay un enojo. Ese enojo, si tú no lo tratas con esa mansedumbre, de ahí viene la palabra manso, cuando tú no lo tratas, a la larga, eso puede provocar un temor. Tú dirás, ¿por qué un temor? Porque es tan recurrente que muchas veces es un patrón de vida, es un círculo vicioso. Ese temor da pie, por ejemplo, o esa culpa primero, porque primero te culpas, da pie al enojo. Ya te molestaste contigo porque no sales de ese problema. Hay veces que ese problema deriva en un temor. ¿De qué? De que no puedes tú salir, de que es recurrente, es como el alcohólico. ¿Qué pasa con el alcohólico? Necesita ayuda para poder salir adelante. ¿Sí me doy a entender? Cuando tú y yo tenemos un temor, se baja la autoestima. Cuando tú y yo tenemos un temor, ¿verdad? Suceden cosas en nuestra vida que muchas veces la palabra de Dios nos está advirtiendo, ¿verdad? Un ejemplo, dice en Proverbios 27:12, ¿verdad? El más inteligente, el sabio, el entendido, ve el mal venir y se hace a un lado y pasa, ¿verdad? Pero dice la palabra también ahí en Proverbios 27:12, pero el simple ve el mal venir y no se quita, y pum, le pega y recibe el daño. Es lo mismo que sucede, ¿va? Es lo mismo que sucede. No se me duerman de China. Es lo mismo que sucede cuando vives mucho tiempo en esa situación. Fíjate lo que te voy a decir. Cuando vives mucho tiempo en una situación que no has tú librado, entra un espíritu de depresión, entra un espíritu de víctima. Y muchas veces en ese espíritu es cuando pum, te vienes abajo. Y Dios te tiene que sacar del hoyo literalmente. Por eso es importante ser manso de corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes un orgullo, tú recibes la instrucción y la sigues. Te voy a decir y vamos avanzando. ¿Cómo se puede romper, por ejemplo, este ciclo? ¿Cuántos, para ser franco, cuántos han identificado esto en ustedes ahorita?
¿Sí? No le estoy hablando a otra gente, estoy hablándole a la gente correcta entonces. Amén. Amén. ¿Cómo se puede romper este ciclo de culpabilidad, de enojo, de temor, de depresión? Y sabes, al terminar la depresión, ¿sabes qué te vuelve a producir? Culpa. Y ese círculo se vuelve a repetir desde el principio. ¿Por qué culpa? Porque la depresión no te deja ver que hay opciones, que hay ayuda en otra gente, que hay ayuda en Dios, que hay ayuda en la palabra. Te emerge en ti mismo. Y al meterte otra vez en ti mismo, como dicen por ahí, ensimismarte de tus problemas, te vuelves a culpar a ti mismo de que no puedes salir adelante. Y ese círculo vicioso se vuelve a repetir. Y vuelve otra vez la culpabilidad a trabajar, vuelve otra vez el enojo, vuelve el temor, vuelve la depresión. Y es un círculo. Pero ¿cómo lo rompo ese círculo? Hay formas de romperlo. Amén. 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 Perfecto. Acompáñame a Mateo 11:28, por favor. Fíjate lo que dice la palabra en Mateo 11:28. Vamos a ir descubriendo el hilo negro de esto. Y yo oro a Dios para que entendamos estos conceptos. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te recuerdo que tú y yo estamos compuestos por tres cosas. Somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo que se conecta con Dios. El alma es tu mente, son tus emociones, y tu cuerpo es lo que tú sientes físicamente. Y aquí Jesús se está refiriendo a las emociones en específico. ¿Por qué digo esto? Porque está hablando de tu alma. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo te voy a decir una cosa, yo estoy trabajado y estoy cansado. ¿Sí? Trabajado y cargado. Yo no sé tú, pero yo sí estoy. En el momento en que tú en la noche te despiertas, en la noche no puedes dormir porque estás preocupado por cómo vas a pagar eso o aquello, ya estás cargado. Gran revelación para este domingo. ¿Sabes? Te voy a dar un concepto de prosperidad. ¿Sabes qué es la prosperidad desde el punto de vista? Mi punto de vista de prosperidad es que tú estés en tu casa tranquilo sin tener que echarte una pastilla para poder dormir. Eso es prosperidad. Eso es paz de corazón. ¿Sí me explico? Y eso solamente el Espíritu de Dios te lo puede dar. Eso solamente Jesús mismo te lo puede dar. Y hay secretos para identificar cómo poder hacerlo. Aquí Jesús nos está diciendo una revelación interesante. Si tú estás trabajado y estás cargado, eres un candidato perfecto para este verso. Y dice: y yo os haré descansar. ¿Cómo va a ser Jesús que yo descanse? Aquí te dice: lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí. Ahora, yo me quedé analizando un poco. ¿Qué significa aprende de mí? ¿Quién aprende de Jesús? ¿Quién es el que aprende de Jesús? Aquel que necesita ser enseñado. ¿Sí me explicó? Tú y yo necesitamos ser enseñados por el maestro. Ajá. Ahora, ojo. Cuando tú tienes un examen, el maestro no te habla, porque estás pasando en medio de la prueba. ¿Cuándo te habla el maestro? Cuando te está enseñando. Pero si tú, fíjate lo que te voy a decir, estás distraído, iba a decir otra cosa que me va a dar más risa, pero si tú estás distraído y el maestro te está queriendo enseñar y tú estás por otro lado pajareando, no vas a aprender lo que te está enseñando el maestro. Cuando viene la prueba, el maestro guarda silencio para ver qué tanto aprendiste. ¿Y sabes qué pasa? Que muchos de nosotros, Dios nos ha estado hablando para cuando se presente la prueba,
el que guarde silencio, y tú aprendas a pasar de año. Pero tú estás distraído, tú estás en el estrés, tú estás en otro rollo, cuando el maestro te está enseñando. Y es cuando luego vienes: oiga, pastor, traigo esta bronca, así, así, así. Y yo estoy seguro que más de uno el Señor ya les había hablado con anticipación, pero estabas distraído. ¿Sí me explico? Tenemos que ponernos bien abusados, porque ustedes van a ser líderes. Ustedes van a ser líderes de multitudes. Amén. Líderes de célula. Y tienes que poner atención, porque si tú no pones atención al tiempo de Dios y en el momento en que Dios te está dando la instrucción, perdóname, pero la vas a regar. Dios nos está llevando a un aprendizaje y dice: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice la Biblia que Jesús tuvo que aprender la obediencia a través de ¿qué? De lo que Él vivió, de lo que Él padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo puedo aprender algo si soy rebelde? ¿Sí me explicó? La rebeldía y la mansedumbre no se llevan. Si yo soy rebelde, o si yo tengo mis propios conceptos de vida y chocan con la palabra de Dios, ¿quién crees que esté mal? ¿Principios eternos o mi sentimentalismo? Bueno, muchos de nosotros vivimos más en mi sentimentalismo que conforme al principio bíblico. Ahí es donde se tuerce la tuerca bien feo. ¿Por qué, hermano? Porque tú y yo tenemos que llevar precisamente ese yugo que dice aquí, que es fácil y es ligero. ¿Y sabes por qué es fácil y es ligero? Porque no lo haces en tus propias fuerzas. Cuando tú y yo trabajamos en nuestras propias fuerzas, estamos bien tronados. Porque ni tú ni yo somos capaces de ser obedientes, de tener una mansedumbre. Es más, tú y yo no tenemos ni siquiera la capacidad de tener el carácter de Cristo, a menos que lo llevemos revestidos del poder de lo alto a través del Espíritu Santo. ¿Cómo le puedo hacer entonces? Pasa tiempo en oración, medita en la palabra, aprende a escuchar la voz de Dios y haz caso. ¿Sí me explico? ¿Cómo voy a ver la gloria de Dios si yo no hago caso? Moisés se tuvo que meter al Mar Rojo. Después de haber escuchado la voz de Dios, se tuvo que meter al Mar Rojo, y entonces sucedió el milagro. Muchos de nosotros escuchamos la voz de Dios y no nos queremos meter al mar. No queremos dar ese paso de fe. Acuérdate que Abraham vivía en un pueblo incircunciso, pero él escuchó la voz de Dios en medio de esa oscuridad, y él decide salir de ahí y ir hacia un lugar que el tipo no conocía. ¿Pero por qué? Porque él puso su fe en Dios. Tú y yo no estamos acostumbrados a hacer algo que no conocemos. Y déjame te explico una cosa. El camino de la fe te va a hacer muchas veces dar ese paso de fe a lugares que no conocías, con gente que no conocías, para bendecir a otros que ni siquiera has conocido todavía. Eso es fe. Eso es fe. Ahora bien, acompáñame por favor a Salmos 37:11. Salmos 37, verso 11. Salmos 37:11, por favor. ¿Ya están ahí? Amén. ¿Sí? Bueno, ya llego. Salmos 37, verso 11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces, aquí está otro tip de parte de Dios. ¿Qué tengo que hacer para recrearme en paz? Pues aprender a ser manso, no menso, manso. ¿Verdad? Menso es el que escucha y no hace. Pero aquí no hay de esos, amén. Esos se quedaron allá afuera. Gózate, dime amén. Gracias, pastor, amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué te digo? Que los mansos van a heredar la tierra. Lo mismo que dice en Mateo 5:5. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. ¿Quién va a heredar la tierra? Los mansos. ¿Quién va a heredar el reino? Los mansos. ¿Quién va a heredar las promesas? El que es manso y humilde de corazón.
Por eso Jesús, fíjate, a mí me impacta Jesús, porque Jesús, siendo el Dios de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, dice: tienes que aprender de mí. Porque a pesar de que yo creé todas las cosas, tengo todas las respuestas, conozco todos los libros, toda la Biblia y todo, soy manso y soy humilde. Sí, soy manso y soy humilde. En otras palabras, me dejo enseñar también. Y puedo estar con el maestro de la ley más picudo, y puedo estar con el niño más humilde y más pequeño, y de los dos aprendo y de los dos enseño. No se puso una de que yo soy bien picudo. No, muchas veces yo he sido instruido y he sido enseñado por más de uno de ustedes. ¿Sí? En el momento en que yo me creo el muy, como decían antes, ya caminé. ¿Sí me explico? La virtud y la bendición de Jesús sobre nuestra vida es esa precisamente, el ser enseñado. ¿Qué nos impide tomar la decisión de agarrar el yugo de Jesús? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué tú y yo muchas veces hemos declinado la invitación de Jesús de que vengan a mí todos ustedes que están cargados y cansados? Es una invitación. ¿Te habías puesto a pensar eso? Jesús mismo te está invitando a ti y a mí a que vengas, a que accedas a Él. Y muchos les decimos: no, Jesús, gracias. ¿Qué te motiva a dejar esta decisión de lado y postergarla y de lado y seguir con tus propias broncas y yo seguir con mis propias broncas? ¿Qué me posterga a mí? Decir: Jesús, aquí está mi vida, toma el control de mi vida. Ya no puedo, ya son muchas broncas. ¿Sabes qué, Jesús? Tú dices tu palabra que aquí tú vas a encargarte de mi vida, que si yo te entrego mi vida, tú vas a tomar ese control y tú vas a traer bendición y paz. ¿Sabes qué? ¿Por qué postergar eso? Bueno, muchos de nosotros así hemos vivido los últimos 10, 15, 20, 30 años, ¿verdad? O más. ¿Qué opciones tengo? Mire, entre más opciones tenga yo, esas opciones que yo escoja van a determinar mis circunstancias ahorita. Te lo voy a repetir otra vez. Entre más opciones tenga yo para escoger, van a determinar las circunstancias que yo escoja y que yo esté viviendo el día de hoy. Mi pastor Miguel Jones dice: decisión determina destino. Lo que yo escoja hoy es lo que va a determinar mi siguiente mes, mi siguiente semana, mi siguiente año. Yo tengo libertad. Dice la Biblia que todo puedo hacer, pero no todo me conviene. ¿Se acuerdan? Pablo decía eso, ¿verdad? Tengo libertad de escoger lo que yo quiera, pero no todo me conviene. Entonces, ¿cómo escoger? ¿Por qué lo puso Pablo? ¿Por qué después decía de Dios también ahí: y he aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, yo te digo que escojas la vida? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque tenemos un corazón tan duro y somos tan cabezones que Dios nos tiene que decir: hijo, por acá, porque somos capaces de escoger el otro lado. Y sabe una cosa, a veces así vivimos todos los días. Preferimos vivir en la depresión que vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los veo muy serios, amén. No es regaño. No es regaño. Créanme que de verdad a veces me duele muchas veces. ¿Por qué no heredamos promesas que Dios ya nos soltó? ¿Sabe por qué? Porque hay un orgullo a veces. Hay una soberbia en nuestro corazón. Híjole, está bien tremendo. La decisión que usted determine hoy va a determinar su destino. Yo lo invito a que ese orgullo le haga así: mire, orgullo, ¡pum! ¡Vámonos! Fuera en el nombre de Jesús. Soberbia, también para afuera. Preocupaciones, para afuera. Temores, para afuera. ¿Sabe? El orgullo nos impide admitir que necesitamos ayuda. Acompáñenme por favor a Levítico 26, 19. Fíjese esta palabra, está tremenda. Levítico 26, 19, por favor. Si ya la tiene ahí, puede decir amén. Levítico 26, 19, por favor. Fíjese lo que dice la palabra de Dios acerca de esto.
26:19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Esa es una promesa para el orgulloso y para el soberbio. Yo no quiero tener cielos así ni tierra así, porque no cosecho nada, no da frutos una tierra así. Y esto está puesto para que usted y yo entendamos que el orgullo, la soberbia no nos va a llevar absolutamente a nada. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro. Yo no quiero tener mi cielo como hierro, yo quiero tener mi cielo abierto, donde fluya la bendición de mi papá, donde yo pueda tener cielos abiertos, pastos verdes, donde yo pueda descansar. Yo soy tan oveja como lo es usted. Y una oveja come mejor en pastos verdes, con agua dulce, que en un desierto, con cielos cerrados y con tierra de bronce. ¿Qué es lo que impide entonces que yo provea eso? Pues esto. Dios ya me dio la promesa, ¿sí me explico? Pero mi orgullo, mi soberbia, mi altivez muchas veces no me permite caminar en esa bendición. Acompáñenme a Proverbios, por favor, 18:12. En Proverbios 18:12 habla también un poco más acerca de esto. Sí, no me quiero extender mucho porque sé que ya es tarde, pero es importante. Dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra, ¿qué dice? Es el abatimiento. Entonces, si yo volteo los términos, dice que para yo tener honra, ¿verdad?, yo tengo que ser humilde. Fíjese cómo es el rollo. Yo tengo que vivir en humildad de corazón para que no me llegue el abatimiento. Pero si hay soberbia, si hay orgullo, entonces viene un quebrantamiento. Te quiero preguntar, fíjate la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuánto dolor estás dispuesto a sufrir y seguir teniendo para que tu corazón se quiebre y pidas ayuda a Dios? ¿Cuánto está dispuesto el ser humano a sufrir y a seguir con un padecimiento de dolor antes de doblar las manos y decir: necesito ayuda? Te vuelvo a leer esto. Antes del quebrantamiento, antes de que te quiebres, se eleva el corazón del hombre. Viene la soberbia, viene el orgullo, viene la altivez, viene el yo puedo. El yo puedo, el yo conozco, el yo soy, el yo puedo salir del problema, no necesito ayuda, espérame esposa, yo la puedo hacer. Antes de eso, porque después de eso ya viene el quebrantamiento. Y antes de que tú tengas honra, viene el abatimiento. ¿Sabes por qué? Porque la honra viene con el conocimiento, la honra viene con el que tú conozcas de Dios. La honra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, cuando tú y yo tenemos ese temor de Dios, no vamos a padecer este padecimiento, este abatimiento. Proverbios 21:4, ahí mismo rápidamente. ¿Qué dice Proverbios 21:4? Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Así o más duro. Altivez de ojos. ¿Qué es el altivez de ojos? Es la soberbia. Y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Mira, hermano, Dios no nos pide ser débiles. Dios nos da la fortaleza. Dios no nos pide que tú y yo seamos débiles de carácter. Al contrario, que tengamos un carácter fortalecido. Pero sí Dios nos pide que renuncies al orgullo y que renuncies a la soberbia. Ahí sí, eso es lo que Dios te pide. Para que tú entiendas que en ti y en mí tiene que haber una mansedumbre. Tenemos que aprender a ser mansos para que Dios pueda obrar. Mansedumbre significa rendición y significa sentimiento humilde. Y eso implica acceder a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Eso significa que Fernando Castillo se quita del trono de su corazón para que sea Jesús el que se siente. Y que Jesús tome el control de mi vida y yo pasarme al asiento de atrás.
Eso significa ser manso, no soberbio, no altivez de corazón. Fíjate, esto implica tantas cosas que tal vez todavía ni lo dimensionamos. Acompáñame a Marcos 8:34. Fíjate, tal vez me estoy tardando un poco con esto, pero créeme que es importante. Si no, no te lo dijera tantas veces. Marcos 8:34, por favor. Fíjate qué tan tremendo es esto y qué tanta implicación de nuestro carácter se necesita para hacer esto. Esto es madurez. Esto que te estoy predicando es madurez. No es que vengas a la iglesia y le juegues al cristiano. En esto yo me identifico con Cristo. Marcos 8:34. ¿Sí? ¿Ya están ahí? ¿Sí? Ok. Dice: y comenzó a enseñarles lo que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes. No. Estoy en el 31, perdón, no es que no veo bien. Digo que me faltan los lentecitos viejitos. Esos tienen más aumento, perdón. Y llamando a la gente, con razón me están así como que no, espérame. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del ¿qué? Y del evangelio salvará. Yo no sé usted, hermano, tal vez no está listo para tomar esta clase de decisión transformadora. Tal vez con este verso yo me puedo calibrar y darme cuenta si hay orgullo en mí para hacer esto. Amén. Ya no escuché muchos amenes, pero amén. Yo no sé en qué etapa de tu vida estás de tu cristianismo, pero esto que te está diciendo Jesús es madurez de corazón, es madurez de espíritu. Es decir, Señor, mis sueños, mis anhelos, yo los dejo a un lado y yo tomo tu cruz y yo te sigo, aún a pesar de lo que yo quiera, aún a pesar de lo que yo esté dispuesto al sacrificio. Y es aprender a Él, aprender de Él, ¿sí? Es seguir adelante, quitar el orgullo y seguir adelante para rendirte a los planes y propósitos, encomendar tu vida hacia lo que Dios quiere. Tal vez más de uno va a necesitar una dosis más de dolor. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tal vez alguno va a necesitar una dosis más de dolor para llegar a tomar esta decisión un día. Está bien grueso esto. Está grueso. No nada más yo lo creo. Ya se quedaron serios todos. ¿Sabes una cosa? Para yo llegar a este nivel donde Dios me quiere llevar, primero tiene que morir Fernando Castillo. Tiene que morir Abby. Tiene que morir Arturito. Tiene que morir Diana. Con sus anhelos, con sus ideas. Dios te puede pedir tu trabajo. ¿Sí me explico? Dios te puede demandar que tú digas, ¿sabes qué? No sé, que tú salgas de tu trabajo y te pongas a evangelizar, tal vez en el metro, como me he ido yo a veces. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para tu vida que tal vez tú ni en cuenta, ni sabes todavía. Pero ¿sabes cómo te vas a dar cuenta? Caminando, haciendo camino. Y te voy a poner un testimonio bien sencillo. Antes de que yo tomara la decisión de empezar la congregación, una noche Flavio César fue a la casa y estuvimos platicando un buen rato. Y yo le decía mis temores a Flavio. Es que yo no sé, tal vez yo no soy capaz, tal vez Dios se equivocó. Y me decía Flavio, me dice, compadre, Dios te ha hablado tantas veces y de muy diversas formas que Dios no creo que se haya equivocado. Y me soltó una palabra que me hizo retumbar. Y esa me acuerdo que en los comerciales de Pedro Domecq decía, se hace camino al andar. ¿Cómo me doy cuenta que es la voluntad de Dios? Cuando empiezo a caminar el camino que Dios
me mandó a caminar. Ahí es donde Dios empieza a respaldar. Y sabes una cosa, a 1 año, 6 meses de ese andar, me doy cuenta que sí era lo que Dios quería para mi vida. Pero ¿qué tuve que hacer? Dar ese primer paso. Tal vez Dios ya te ha estado hablando acerca de algo en tu vida que tienes que dar ese primer paso y no has querido hacerlo por temor. Mira, aquí ahorita se necesita mucha gente. Aquí ahorita se necesita creerle a Dios por cosas, por muchas cosas. Yo necesito maestros de niños, yo necesito maestros de jóvenes, yo necesito gente que esté en la puerta recibiendo. Por ponerte un ejemplo, yo necesito gente acá en la alabanza, gente que sepa cantar, que cante más bonito que yo. ¿Sí me explico? Yo necesito gente aquí de arriba. Yo necesito líderes. Yo necesito gente que me cuide las espaldas. ¿Sí me doy a entender? Yo necesito gente que venga y que diga: pastor, yo pago el precio para ir a predicarle a los vecinos de acá atrás. Pero para llegar a ese punto, ¿qué tengo que hacer? Obediente. Si Dios ya puso cosas en tu corazón, pues no le tengas miedo. Ven y hazlo y punto, y se acabó. Y lo demás es bronca de Dios. Por eso Dios te puso ahí. Dios capacita al que llama. Dios capacita al que llama. Y tú tienes que creértela, porque si tú no te la crees, entonces es vana tu fe y son puros cuentos, puras mentiras. Tienes que nacer de nuevo, y nacer de nuevo es que eres sellado con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú recibiste a Cristo, en ese momento el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vinieron a tu corazón y ahí están. Dice la Biblia que hablándole a Timoteo: despierta el don de Dios que hay en ti. No lo apagues, despiértalo. ¿Y cómo lo despierto? Poniéndome a trabajar, jalando las cosas de Dios, y ahí en ese momento se van a despertar. Y te voy a decir un secreto: te vas a dar cuenta que tienes habilidades y talentos que tú ni conocías. La vez pasada Herminia se paró aquí enfrente y me encantó lo que habló la señora, y habló con denuedo y habló con autoridad y dio su testimonio. Y ¿sabes una cosa? Yo estoy seguro que si yo le pregunto: ¿cuántas veces en tu vida habías hecho una cosa de estas? Lo más probable es que: ¿cuántas veces lo has hecho? 2 veces nada más. Y yo creo que han sido aquí. ¿Sí me explico? Pero se atrevió a dar ese paso de fe. Y Dios honra al que le honra. Es muy simple. O desde mi punto de vista es muy simple. Ahora, quítate la culpabilidad. El que tú te sientas culpable de algo que hiciste no te sirve de nada. El que tú tengas temor no te sirve de nada. Yo no sé si tú has estado en una situación que has hecho algo tan grave que ni siquiera has podido voltear arriba, de que te has sentido tan mal. Fíjate, en Salmos 40, verso 12, está hablando David. Te lo voy a leer. Porque me han rodeado males sin número. Y fíjate lo que dice: y me han alcanzado mis maldades. Salmos 40, 12. Me han alcanzado mis maldades, no el vecino, no las maldades del de al lado. Mis maldades me han alcanzado y no puedo levantar la vista. Hay gente que se siente tan culpable que no quiere servir aquí, por cosas que han hecho en el pasado o por cosas que han estado viviendo. Pero te voy a decir un secreto: Cristo ya murió para que tú no tengas esa culpabilidad. Cristo ya resucitó para que tú no tengas esa culpabilidad. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Amén, para que se despierten. Amén. Amén. Colosenses 1:14, rápidamente. Colosenses 1:14. Rápidamente, Colosenses 1:14. Dice la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo ya murió, Cristo ya te redimió, Cristo ya te perdonó. Ya no tienes por qué vivir en temor, en enojo y en culpabilidad. Ya suelta eso.
Lucas 1:77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Acompáñame por favor, ¿verdad?, a ver esto. Fíjate, el temor a servir, el temor a hablar, el temor a ser perdonado, el temor a dar un paso de fe en tu vida, te paraliza muchas veces y no te deja avanzar, ni en las cosas de Dios, ni en tu trabajo, para seguir siendo eficiente, ¿sí?, para tener una palabra de aliento que tengas que soltar a la demás gente. No te estoy diciendo que sea fácil, pero a veces hay gente que se atemoriza y por eso a veces no quiere servir. ¿Sabes por qué? Porque siente que va a perder algo. Y sí vas a perder algo, tu tiempo a veces. Pero por eso te decía hace rato, tienes que aprender a morir a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo, porque entonces vas a crecer. Porque entonces vas a darte cuenta de lo que Dios realmente quiere hacer en tu vida. Y a veces es tremendo esto. A veces tenemos que confiar en Dios y con frecuencia, mucha frecuencia, acudimos a Él cuando ya no tenemos más remedio. Yo te voy a decir un secreto. Déjame tomar agua porque está fuerte. Muchos de nosotros ya no necesitamos más ministraciones. Muchos de nosotros no necesitamos venir con el pastor y hablar con el pastor. Lo que necesitamos es confiar en Dios y ponernos a chambear y ser obedientes a lo que Dios ya nos ha estado hablando. Eso hace que tú crezcas, hace que tu carácter se fortalezca y, más importante, te devuelve la autoestima. Te devuelve lo que el diablo te ha robado por mucho tiempo. Porque son pasos de Dios en tu vida, pasos de fe. Y eso está bien tremendo. Yo no sé si alguno ha captado esta palabra, pero estas palabras son duras. Estas palabras es para zarandearte, es para decirte, tienes que bajarle 2 líneas a tu orgullo, a tu soberbia, y tienes que obedecer a Dios para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Hechos 26:18. Hechos 26:18. Fíjate nada más. Hoy vengo muy bíblico. Hechos 26, prometo ya no tardarme mucho. Hechos 26:18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, hablando Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. ¿Sabes una cosa? A veces, y con esto quiero empezar a terminar, y me falta, mira, voy aquí y todo esto me falta. ¿Sabes a qué horas me acosté ayer haciendo esto? Casi a la 1:30 de la mañana. Yo no sé por qué, yo he estado orando para que Dios me dé palabra entre semana con calma a las 3 de la tarde, 5 de la tarde, pero no, como que a Dios le gusta en la noche y desvelarme aparte. No sé por qué, pero tengo 1 año y medio así. Pero ¿sabes que las mejores revelaciones de Dios en mi vida han sido de noche? Cuando ya todos están dormidos y estoy solito yo. Como dice aquel profeta Alejandro Sanz, cuando nadie me ve. La verdad es que esto es bien importante. Dios me ha quitado mucha duda de mi vida. Y sinceramente, iglesia, hoy tenemos que aprender a descansar en Dios. Las broncas no las vas a solucionar tú, te lo digo yo sinceramente, yo que estoy de este lado. Las broncas no las soluciona uno, Dios las soluciona. Es Dios el que soluciona. Dios es el que hace, es el hacedor de milagros. Y usted y yo tenemos que aprender a descansar en Dios.
Muchas veces somos controlados todo el tiempo por nuestras propias inquietudes, decisiones, estrés. Pero yo le quiero decir algo, ya quítese de eso. Usted es controlado muchas veces. ¿Quiere que le diga la verdad? Usted es controlado muchas veces por alguien. Usted es controlado muchas veces por el tiempo. Usted es controlado muchas veces por la crianza incluso que recibió. Y yo lo que quiero invitarle a usted es que sea manso, que aprenda a ser manso y que sea dirigido por el Espíritu Santo, que sea dirigido por Dios. Que Dios nos quiere llevar a ese nivel, pero necesito yo aprender a ser manso y humilde para aprender a ser dirigido. Amén. Mire, lo importante de este asunto no es el tamaño de su fe, sino que tenga fe para creerle a Dios. Y con eso Dios hace milagros. Quiero terminar con esta historia. Acompáñenme a Marcos 5:21. Tengo mucho que decir, pero no tengo tiempo. Marcos 5:21, por favor. Y quiero que se dé cuenta qué tan pequeña puede ser la fe, pero en las manos de Dios hace cosas tremendas. Marcos 5:21 es una historia muy conocida. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Y aquí ya cambia la historia y dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera, sino solamente Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña que no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano a la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y le dijo que le diesen de comer. Te pregunto, ¿qué fue lo que hizo la mujer? Tuvo fe y tocó. Y en ese momento ella dio un paso de fe, y en ese momento su enfermedad, ¿qué pasó? Se le fue. Y ya, sencillo, sin tanto rollo.
pero nada más creyó. No importa el tamaño de tu fe, con lo que tengas, Dios hace un milagro. Amén. Ponte de pie, por favor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Yo te pido en el nombre de Jesús que toques nuestra vida. Que toques, Señor, lo que tenemos que hacer para ser entendidos. Que toques nuestra vida, Señor, para que en el nombre de Jesús venga tu salvación, tu entendimiento.